inicio de este espacio. El día de hoy, desde muy temprana hora de México, están los ojos del mundo puestos en España. ¿Por qué? Porque 44 años después de su muerte, los restos embalsamados del generalísimo, del gran dictador español Francisco Franco fueron exhumados del mausoleo del Valle de los Caídos, un cementerio donde además se supone que solamente tienen derecho a estar aquellos caídos en la Guerra Civil Española, lo cual pues no era el caso de Francisco Franco, puesto que él murió algunas décadas después de que esta guerra hubiera terminado y que para todos aquellos antifranquistas pues resultaba un insulto para la historia de España. A partir de ahora quedaron en una cripta familiar en el cementerio madrileño de El Pardo, Mingo Rubio, donde yace su esposa Carmen Polo. La exhumación de Franco cerró un ciclo en la historia de España, el cual arrancó con la aprobación en el Congreso de la Ley de Memoria Histórica el 27 de diciembre del 2007. Me acompaña esta mañana Fausto Pretelín, analista internacionalista, para hablar de esto, porque vaya tema esta mañana allá en España, las opiniones encontradas, las manifestaciones de afecto y de ira y odio, por otro lado, como ha sido siempre lo que ocurre frente a la figura de Francisco Franco, particularmente hoy, Fausto. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Mira, es un hecho histórico, es un hecho en donde la democracia de España se revalúa. Era una vergüenza que estuviera el dictador en un mausoleo, primero, y junto a más de 32,000 cadáveres, muchos de ellos pues, sus víctimas. Sus víctimas. A quien ordenó torturas, a quien fusiló. Y entonces, de alguna manera, era una situación anómala, ¿no? Es decir, como es anómala que un partido como el Partido Popular, hasta el 2002 condenara al franquismo. El partido de José María Aznar, el partido de Mariano Rajoy. Y hoy es también vergonzoso que una izquierda como la de Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, critique esta postura del presidente Pedro Sánchez, porque dice que esto es un mensaje electoral o es una acción electoral que tendría que haber postergado esto. Esto es vergonzoso, pero habla mucho de cómo está la situación política en España, Mónica, ¿no? Y la división de los catalanes, ahora la división en España. Y ojo, un partido postfranquista, un partido de derecha extrema como es Vox, está en prácticamente todas las encuestas en tercer lugar, desplazando a Partidos Ciudadanos, a Unidas Podemos. No, es que lo vimos esta mañana y ahí están las imágenes de lo que ocurrió esta mañana, el momento en el que se traslada el cuerpo de Francisco Franco, este helicóptero que lo va a trasladar a este lugar, a esta cripta familiar, en donde finalmente van a descansar sus restos. Vimos las manifestaciones tan encontradas de la gente, pero muchos a favor, lanzando arengas de respeto hacia el generalísimo y hacia el franquismo, cosa que sí llama muchísimo la atención y sobre todo llama también la atención la pompa con la que se realizó todo el evento. Mira, yo creo que la democracia entierra la dictadura y digamos que la pompa, como tú le mencionas, ocurre ya en el cementerio en donde lo entierran, ¿no? Pero en ese sentido, el llevar el helicóptero y hacerlo de manera rápida, bueno, pues también habla un poco de las tensiones que lleva bajo las espaldas el presidente español. Desde hace tiempo, el Partido Popular y Ciudadanos, por ejemplo, decían, ya hay que olvidarnos de la historia. Hay que pensar en el futuro. Y es lo que dice el Partido Popular y Ciudadanos. Es una vergüenza, porque esto es una decisión de demócratas, Mónica. Pero yo no creo que sea posible. Todavía hoy España se nota desde muchos ámbitos, desde el ámbito social, desde el ámbito académico, incluso desde el ámbito político, por supuesto, muy marcado y lastimado por la era del franquismo. Claro. No termina de terminarse. La sociedad española sigue dividida, sigue lastimada y muchas familias fracturadas a partir del franquismo, cuando han visto miembros de estas familias muertos, desaparecidos, torturados. Claro, eso no se puede olvidar, ni con la democracia. Claro, porque fíjate, a ver, es una democracia joven, relativamente joven, tiene 41 años. Así es. Es una democracia que evidentemente cuando todavía vivía Franco y estaba la dictadura en su máxima expresión, ya existía la Unión Europea. Es decir, ya Francia y Alemania habían puesto sobre una cesta común digamos que la materia bélica, la materia prima para hacer la guerra. Es decir, España se incorpora hasta 1986 a la Unión Europea.
Es decir, ya una vez terminado este episodio que fue terrible. Sí. Y es una época, de alguna manera, que tenía que terminar con este tipo de escenas, en el sentido de que no se merecía estar en un mausoleo, en un, digamos que en un escenario en donde se le rinde respeto a las víctimas de la dictadura. Y él estaba ahí. Entonces yo creo que sí era necesario tomar esta decisión. Tardó muchos años, ojo, pero es una decisión que todos los demócratas tuvieron que haber aplaudido, de cualquier partido político. Y eso es lo más criticable para los opositores ahora del presidente Pedro Sánchez, en donde sí son demócratas, pero en esta decisión, como ya vienen las elecciones el 10 de noviembre, sí, prefieren decir o actuar, no, ya, esto es un acto totalmente electorero. A ver, fue aprobado por los tres poderes. Sí, claro. Fue llevado al primero Congreso, se convirtió en ley, por el Poder Ejecutivo, evidentemente, que respeta la decisión de los jueces, el Poder Judicial. La Iglesia Católica, es decir, el propio Vaticano, estaban en contra de los sacerdotes que están en esa basílica del Valle de los Caídos, pero la Iglesia Católica apoyó la decisión. Es decir, ya estaban todas las decisiones ya puestas a favor de que se removiera a Francisco Franco. Tú y yo hemos platicado mucho al respecto de este sentimiento ultranacionalista que también se está viviendo en varios países de Europa, no nada más en España por este lado del apoyo del que has comentado, sino en Alemania, lo vemos en Francia, lo vemos en el propio Reino Unido. ¿Qué precedente sienta esto que está ocurriendo en la figura de Francisco Franco frente a este ánimo ultranacionalista que resurge en otras de las naciones más poderosas de Europa, por ejemplo? Mira, a ver, primero hay que ver algunos dictadores cómo han terminado. Por ejemplo, el cadáver de Mussolini estuvo perdido 10 años, ¿no? Hitler, pues bueno, fue llevado a un balde de gasolina y fue totalmente quemado, ¿no? Después de que se quita la vida. Y hoy hay un estacionamiento en donde estaba el Ministerio de Exteriores, en donde se quitó la vida. Es decir, prácticamente todos los países han llevado a la sepultura a sus dictadores. Ahora, ¿qué precedente crea? Con este tipo de nacionalismos, primero, el Brexit de alguna manera congela un poco en los políticos nacionalistas la idea de que hay que estar fuera de Europa porque la soberanía es lo principal y hay que ser mucho más nacionalistas. Primer punto. Segundo, en el tema de España, con esta decisión, creo que queda con muy buena imagen España. El presidente actual, Pedro Sánchez, es una muy buena decisión. Y España, repito, la democracia crece. ¿Por qué? Porque se respeta, en parte, la memoria de las víctimas. Muchas de las víctimas del franquismo hoy aplaudieron esa decisión. Sí, todavía falta mucho la identificación de sus seres queridos que perdieron la vida porque están o sea, no se sabe dónde están inclusive, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una decisión importante que sí genera un precedente clave. Obviamente, Mónica, pues para los alemanes radicales en este momento, por ejemplo, el Partido de la Independencia, ¿no? Pues en realidad esto no les dice nada. Si tú te fijas, Vox es el que va a sacar más partido de esta decisión porque va a atacar más al partido del presidente y se perfila para tener muchos escaños en la próxima legislatura. Las elecciones, repito, son el 10 de noviembre y cambia el panorama en cuestión de meses, porque en abril Vox solamente obtuvo muy pocos escaños y ahora el Partido Popular va a crecer, crece Vox, decrece Ciudadanos y el Partido Socialista puede llegar a perder algunos escaños. Ahí está, pues muy interesante este día histórico, no nada más en el pasado de España, no solo en su historia, en el presente y en el futuro, por supuesto, como dices tú, Fausto. Muchísimas gracias. A ti, Mónica.